Bueno, entonces vimos que la dentina es menos dura que el esmalte porque tiene menor cantidad de sales minerales. Pero la dentina presenta algo que el esmalte no presentaba. El esmalte era muy frágil porque no tiene elasticidad. En cambio, la dentina sí tiene cierto grado de elasticidad porque recibe mayor cantidad de sustancia orgánica en su estructura. Y justamente este es el atributo que le brinda al esmalte la posibilidad de poder recibir la fuerza de la masticación sin fracturarse. Dicho en palabras simples, el esmalte depende de la dentina para no romperse. Ya sabemos por qué. La dentina presenta un color blanco amarillento. Ahora, yo no sé si recuerdan ustedes la definición de dientes. Los dientes son órganos duros, pequeños, de color blanco amarillento. ¿Qué quiere decir? Que es la dentina la que le brinda o la que le da el color a los dientes. ¿Cómo hace? Porque tiene por fuera un tejido que presenta un color blanco translúcido y que deja pasar justamente el color propio de la dentina. La dentina presenta un color blanco amarillento y es el color de la dentina el que nosotros vemos en los dientes. Ahora, si ustedes se preguntan por qué hay dientes más amarillos y dientes más blancos, porque la dentina es un tejido que gracias a la pulpa se está calcificando durante toda la vida. Pues la pulpa le brinda calcio gracias a una célula especial que vamos a ver más adelante. Y cuando la dentina se calcifica más, se vuelve más amarilla. Por eso los dientes son más amarillos a veces, porque hay mayor calcificación. Por eso es que en personas de edad ya avanzada, en adultos mayores, vemos que los dientes son más amarillos. ¿Por qué? Porque toda la calcificación que se estuvo acumulando durante todos los años pasa a los huesos y a los dientes. Específicamente pasa a la dentina. Cuando ustedes vean un diente muy calcificado, muy amarillo, es sinónimo de alta calcificación. Cuando ustedes vean un diente muy blanco, estamos hablando de poca calcificación. Recuerden que a mayor calcificación el diente es más resistente. Cuando hay menor calcificación, es muy lindo ver una pieza dentaria muy blanca, pero hay menor calcificación. Las mujeres, por ejemplo, suelen tener tendencia a tener los dientes más blancos porque naturalmente las mujeres tienen menos calcio que los hombres. Eso es algo de la naturaleza humana. ¿Okay? Pero en todo caso es para entender nomás que la dentina es blanco-amarillenta y se amarillenta más a medida que el calcio va entrando en su estructura. Básicamente el color de los dientes es blanco-amarillento gracias a la dentina, que es la que le da color a los dientes. La dentina es un tejido que presenta un espesor más parejo, no es un espesor variable como el del esmalte. El espesor de la dentina es más homogéneo, es más uniforme. Se van a dar cuenta que prácticamente en toda la pieza dentaria vamos a encontrar la misma cantidad de espesor o de grosor que tiene la dentina. Al revés del esmalte. El esmalte era un tejido que presenta un espesor variable, pero la dentina es un tejido que presenta un espesor más uniforme. La dentina es un tejido que sí presenta sensibilidad. Esto les quiero explicar, no hace falta que lo sepan, porque hay una teoría en odontología y en prótesis, que es la famosa teoría de la sensibilidad dentinaria, y habrán escuchado en las propagandas de esta marca de crema dental Sensodyne que a veces los dientes tienen sensación dolorosa o sensibilidad. Ahora sabemos que cuando el esmalte no está presente y no cura la dentina es la que reacciona. ¿Por qué la dentina reacciona? Porque está formada por una cantidad de microtúbulos, microcanales. No sé si ven en la imagen una cantidad de hilos, parece. Aquí. Bueno, esos son microconductos que prácticamente comunican el exterior con el interior. ¿Qué hay en el interior? La pulpa, la parte viva del diente. Y por eso es que la dentina es un tejido que sí reacciona ante estímulos físico-químicos. Generalmente cuando la dentina queda expuesta o cuando una carie, por ejemplo, llega a la dentina, generalmente el paciente ya refiere dolor. Se da un poco de frío y el paciente reacciona. Un poco de un estímulo dulce o salado y la dentina reacciona. Cuando
está encima del esmalte, el esmalte no reacciona porque el esmalte es un tejido que no presenta sensibilidad, pero la dentina sí presenta sensibilidad. Y otra cosa que es más importante entender, el esmalte una vez que se perdía, ya se perdía, no se regeneraba, pero la dentina sí se puede regenerar. Se regenera por acción y estímulo directo de la pulpa. La pulpa es la que durante toda la vida del diente forma dentina. Va formando dentina acá adentro, por dentro. No forma dentina por fuera, porque si no los dientes van a crecer con los años. Forma dentina por dentro. Y aquí va formando y va formando dentina por dentro y va cerrando este espacio con el correr de los años. Gracias a una célula que está en la pulpa, que es el odontoblasto, que vamos a estudiarlo cuando hablemos de la pulpa, ¿verdad? Pero la célula que genera el tejido dentinario es el odontoblasto. Ahora, ustedes se dan cuenta que todas estas características que vemos dependen en gran medida de la pulpa, porque la pulpa es la que le brinda estos atributos a la dentina. ¿Qué pasa cuando un diente pierde la pulpa? Habrán escuchado hablar de los tratamientos de conducto, tratamientos endodónticos. Cuando un diente es un tratamiento en donde se extirpa esta pulpa. Cuando, si se da la posibilidad, un diente pierde la pulpa, la dentina pierde todas sus características. ¿Por qué? Pierde la elasticidad, se vuelve un tejido tan quebradizo como el esmalte. Generalmente, como esto ya queda tapado porque el tratamiento de conductos hace que se selle esta zona, prácticamente se empiezan a pigmentar estos conductos, por eso es que los dientes con tratamiento de conductos habrán escuchado hablar que se oscurecen. El espesor, bueno, no varía porque la dentina presenta un espesor variable. La dentina ya deja de ser sensible porque perdió la pulpa y tampoco se puede regenerar. Es un tejido que debe todas sus características a la pulpa. Y estas se dan cuenta que son características opuestas al esmalte. El esmalte era muy duro, la dentina menos dura. El esmalte no tiene elasticidad y es frágil, la dentina sí presenta elasticidad. El color del esmalte era blanco translúcido, la dentina blanco amarillento. El espesor del esmalte era variable, la dentina presenta un espesor más homogéneo. El esmalte no tiene sensibilidad, la dentina sí presenta sensibilidad gracias a la pulpa. El esmalte no se regeneraba y la dentina sí se regenera una vez más gracias a la pulpa, porque depende de la pulpa. Con todas estas características, ¿qué funciones cumple la dentina? Una ya vimos. Primero, le brinda el soporte al esmalte para que este esmalte pueda trabajar tranquilamente. Le brinda soporte elástico al esmalte para que este no se fracture ante el trabajo de la masticación. Y la segunda función que cumple la dentina es la de calcificarse durante toda la vida del diente. Y eso es lo que le da prácticamente el color a la pieza dentaria. Ahora, la función es se regenera y se calcifica durante toda la vida del diente. Pero ya sabemos que para que esto pase dependemos de la pulpa, porque es la pulpa la que prácticamente le da las características a la dentina. Y aquí se dan cuenta cómo son dos tejidos que si ustedes pueden ver incluso en un diente natural, son dos tejidos que parecen, o sea, que se parecen entre sí visualmente, pero son dos tejidos con características totalmente diferentes. Esmalte y dentina. Antes de pasar al siguiente tejido, sobre la dentina, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro? Paso entonces al siguiente tejido. El tercer tejido que vamos a estudiar, el tercer tejido duro, es el cemento dentario. Cemento o cemento dentario. Este nombre puede confundir cemento, porque uno generalmente lo asemeja al cemento que se utiliza en ingeniería, albañilería. No, es una característica de este tejido en particular que se llame así, pero se van a dar cuenta que es el más débil de los tres tejidos duros. El cemento también se le llama tejido cementario. Del cemento vamos a estudiar lo mismo que estudiamos a nivel de la dentina y del esmalte, es decir, concepto, propiedades físicas y función. Se van a dar cuenta
que siempre estudiamos lo mismo de los tres tejidos. Y la mejor manera de estudiar a estos tres tejidos es hacer un cuadro comparativo de los tres, para que se den cuenta que el esmalte, la dentina y el cemento son tejidos duros, sí, pero son distintos, son muy distintos los tres. Así que vamos a estudiar lo mismo y vamos a hacer un repaso siempre de los dos que mencionamos antes. El cemento dentario es un tejido mesodérmico. Es duro y mineralizado, pero en menor medida que el esmalte y la dentina. Aquí la definición ya nos dice que la mineralización del cemento es menor al de la dentina y mucho menor a la del esmalte. Es un tejido, este que ven aquí en color medio gris, es un tejido que recubre a la dentina en la porción radicular de los dientes, en la raíz de los dientes. Así como les dije, cuando ustedes escuchen hablar de esmalte, inmediatamente tienen que relacionar con corona, porque el esmalte es un tejido coronario. Y cuando a partir de ahora escuchen hablar de cemento dentario, lo tienen que relacionar a la raíz, porque es un tejido que solamente se ubica a nivel de la raíz del diente. El cemento no vamos a encontrar en la corona, cemento solamente vamos a encontrar en la raíz. ¿Cuáles son las características del cemento? Bueno, una vez más, así el esmalte tenía las características que dependían en gran medida de su alta mineralización. La dentina dependía en sus características de la pulpa. Y el cemento, ¿en dónde están o a qué se relacionan sus propiedades físicas? Se relacionan con el entorno que presenta, porque es un tejido que forma parte de un grupo de tejidos que se encuentran alrededor. Esta es la raíz de un diente, ¿eh? Esta es la raíz de un diente. Y aquí alrededor del cemento hay una cantidad de tejidos que mantienen al diente posicionado. Bueno, el cemento tiene o las propiedades físicas dependen de los tejidos que se encuentran aquí alrededor del diente. A estos tejidos que se encuentran alrededor del diente, alrededor de la raíz, le llama tejidos periodontales. Peri quiere decir alrededor, odonto quiere decir diente. Son los tejidos que se encuentran alrededor del diente. Y el cemento basa sus características por su relación que tiene con los tejidos periodontales. De hecho, al cemento se lo considera un tejido periodontal también. ¿Cuáles son las características físicas? Si el esmalte tenía un 95% de sales minerales, todo es en términos aproximados, ¿eh? La dentina tiene un 70% de sales minerales. Bueno, el cemento ya tiene un 40% aproximadamente de sales minerales. Por eso es un tejido que tiene una dureza mucho menor. Es el tejido de menor dureza debido a la menor cantidad de sales minerales que presenta su estructura. Por eso es que es un error querer asemejar al cemento con el material que se utiliza en la albañilería, porque es el menos duro. En orden de dureza está esmalte, dentina y último está el cemento. Es un tejido muy débil en ese sentido, no tiene tanta dureza como la dentina, ni mucho menos como el esmalte. Pero es un tejido que al presentar mayor cantidad de sustancia orgánica, pues no tiene tantas sales minerales, presenta lógicamente menos fragilidad. Cuando un tejido tiene más sales minerales, es más duro y más frágil. Cuando tiene menos sales minerales, es menos duro, pero también menos frágil. Es un tejido menos frágil que la dentina y mucho menos frágil que el esmalte. O sea que el cemento no se va a romper así porque sí. Porque es un tejido que no presenta tantas sales minerales. El esmalte presentaba un color blanco translúcido. La dentina presentaba un color blanco amarillento. Y el esmalte, el cemento, perdón, presenta un color blanco grisáceo o blanco parduzco. Parduzco viene de pardo. Acá está. Esta es una tonalidad medio amarronada, medio parda. Ese es el color del cemento. Y fíjense la diferencia que hay de color con el esmalte, ¿no? Porque es un color que tiene una tonalidad más oscura en el color. No es amarilla como el esmalte, como la dentina, ni es translúcida como el esmalte. Presenta un color blanco grisáceo. Y algunos autores hablan de que es un color blanco parduzco. El cemento es un tejido que no tiene tanto espesor. Es un tejido bastante delgado, vamos a decir, en su espesor, pero aún así presenta un espesor variable. En algunas zonas el espesor del cemento es mínimo y en otras zonas el espesor es un poco mayor. Es un tejido de espesor variable.
¿Dónde el cemento presenta menor espesor? Aquí, en el tercio cervical de la raíz. ¿Se acuerdan de los tercios de la raíz? Cervical, medio y apical. Bueno, aquí en el tercio cervical de la raíz encontramos la zona de menor espesor. Y la zona de mayor espesor está aquí, a nivel del tercio apical, a nivel de la terminación de la raíz. Ahí encontramos el mayor espesor de cemento. En ese sentido, el espesor es variable, así como lo era el esmalte. El único tejido que presenta un espesor parejo es la dentina. El cemento no tiene terminaciones nerviosas, tampoco tiene túbulos como la dentina. Por eso es un tejido que carece de sensibilidad, no tiene sensibilidad. Pero hay algo que diferencia al cemento de la dentina y del esmalte. Y si ustedes ven en esta imagen, van a ver una cantidad de pequeños puntos, como puntitos, que presenta este tejido. ¿Qué son esos puntitos, ese puntilleo? Son las células del cemento. Y si un tejido presenta células, es un tejido que se puede regenerar. Esta es una característica del cemento. Se regenera por cuenta propia, ya que cuenta con propias células. Las células son los cementoblastos. ¿Qué quiere decir? Que no depende de la pulpa. Si voy al ejemplo anterior, si un diente perdió a la pulpa, por ejemplo, un tratamiento de conducto que se le hizo a un diente, se perdió la pulpa, la dentina ya sabemos que no se puede más formar. Pero el cemento tranquilamente se puede seguir formando porque no depende de la dentina, no depende porque tiene sus propias células. Y al tener sus propias células, es un tejido que cuenta con una regeneración propia, gracias a los estímulos que recibe de los tejidos que se encuentran alrededor, que son los tejidos periodontales, y a sus propias células. Ven aquí la diferencia que hay entre los tres tejidos. El cemento es un tejido menos duro que la dentina y que el esmalte, menos frágil también. Presenta otro tipo de color. Son tres tejidos de color distinto. Presenta un espesor variable, pero es un tejido que no tiene demasiado espesor, no tiene sensibilidad y se regenera por cuenta propia, no como la dentina que necesitaba de la pulpa. Con todo esto, ¿cuál es la función del cemento? Hay que entender que los dientes no están soldados al hueso. Es importante que entiendan eso. Los dientes tienen cierta movilidad. Es más, si ustedes ahora mismo tocan cualquier diente, se van a dar cuenta en su boca que el diente se mueve ligeramente, es casi imperceptible ese movimiento. Y el cemento cumple justamente la función de mantener al diente en posición y asegurar la permanente relación del diente con el hueso en donde se aloja. Porque el cemento sirve de anclaje de unas fibras que se encuentran alrededor de la raíz. Y eso hace que el diente se mantenga en esa posición. Y esas fibras son las famosas fibras periodontales que cuando se inflaman hacen que el diente parezca como agrandado. Es la relación del cemento con las fibras y lo que hace el cemento es mantener al diente en la posición. Esa es la función que cumple el cemento. La dentina tenía la función de brindar soporte al esmalte para que no se fracture y calcificarse y regenerarse, y el esmalte cumplía la función, o cumple la función de soportar la fuerza de la masticación sin romperse, gracias a la dentina. Ahí se dan cuenta cómo los tres tejidos interactúan. Estos son los tres tejidos duros y mineralizados. Son tejidos muy diferentes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al último tejido. ¿Está todo claro? Bueno, y si es así, entonces pasamos al último tejido que es la pulpa dentaria, la pulpa del diente. Este es un tejido blando. El tejido pulpar se le llama, o la pulpa del diente es la parte vital. Es algo que mucha gente le conoce como el nervio del diente. Hoy vamos a entender que la pulpa no es solo nervio, es el tejido blando por excelencia porque es blando realmente. Ahora, ¿qué vamos a estudiar de la pulpa? Aquí sí que tenemos que cambiar el aspecto de estudio, porque lo que vamos a estudiar de la pulpa es, lógicamente, la definición. Vamos a hacer una división anatómica, así como hicimos una división del diente, corona, cuello, raíz, también vamos a dividir a la pulpa en dos partes y la función que cumple el tejido. La pulpa, siempre hay que saber la función que cumple cada tejido. Esta es la definición de la pulpa. Es un tejido conectivo. Tejido conectivo o tejido conjuntivo. Laxo. Laxo es por la
de la consistencia que tiene. Enseguida les voy a mostrar. Esta pulpa es un tejido conectivo laxo que se encuentra alojado en el interior de los dientes de las piezas dentarias, específicamente en una cavidad que le circunscribe la dentina. Porque la dentina le deja una cavidad a la pulpa para que ahí se aloje la pulpa y la pulpa le brinda todos los beneficios a la dentina. Por eso hablamos de complejo dentino pulpar, porque está muy relacionada la pulpa con la dentina. Es un tejido conectivo. Tejido conectivo hay por todo el organismo. Solamente que esta pulpa presenta una laxitud, no es líquida, tampoco tiene consistencia elástica, más bien es una consistencia laxa. Acá está, parece una gelatina. Esta es la pulpa cuando se extirpa directamente y presenta esta característica, la laxitud. Es un tejido conectivo que presenta esta característica y ahí dentro encontramos a las células, las fibras, los nervios, etcétera, etcétera. Es el tejido pulpar. Es un tejido blando depositario de los elementos nutricios del diente, porque la pulpa se encarga de nutrir al diente. Como todo tejido conjuntivo, porque les vuelvo a repetir, tejido conjuntivo hay por todo el organismo. Y presenta las células que todo tejido conjuntivo presenta. Células indiferenciadas, fibras, microfibras, en fin. Pero la pulpa es única. ¿Y por qué es única? Porque tiene una célula que la hace diferente del resto de los tejidos conectivos. Es una célula que solamente se encuentra a nivel de los dientes en la pulpa. Es el o los odontoblastos, que solamente los vamos a encontrar en la pulpa del diente. Y son los odontoblastos los que forman los que generan tejido dentinario. La pulpa es muy particular. Primero, por el hecho de tener una célula que no la vamos a encontrar en otra parte del organismo, que es el odontoblasto. Y segundo, la posición que ocupa. La pulpa tiene dos partes. Y les vuelvo a repetir, así como nosotros hicimos para diferenciar y dividir anatómicamente un diente en corona, raíz y cuello, a la pulpa la dividimos en dos partes. Primero está la pulpa que forma parte de la corona. A esa pulpa que forma parte de la corona se le llama pulpa cameral. ¿De dónde viene cameral? Es que está ubicada dentro de una cámara que se llama cámara pulpar. Y ahí encontramos, aquí aproximadamente, a la pulpa cameral, ubicada dentro de la cámara pulpar. Y después está la pulpa que se encuentra a nivel de la raíz. Está encerrada en unos conductos. Esa es la pulpa o filete radicular que se encuentra alojado en el conducto o en los conductos, porque un diente puede tener un conducto, puede tener varios conductos. Está alojada en el conducto radicular, en la porción radicular, en la raíz. De ahí viene el término de tratamiento de conducto, porque supuestamente uno trata directamente de estos conductos. A esta pulpa se le llama pulpa o filete radicular. Filete viene de filo, hilo en latín, porque tiene la forma de un hilo. Por eso se le llama de esta manera. La pulpa en síntesis tiene dos partes. La pulpa coronaria o pulpa cameral y la pulpa radicular o pulpa o filete radicular. La pulpa es un tejido muy particular. ¿Por qué es tan particular? Les vuelvo a repetir. Uno, tiene una célula que es única en todo el organismo. Son los odontoblastos. Y esos odontoblastos están ubicados así en hilera, cerquita de la dentina. Aquí son los caballitos de batalla del diente. ¿Y qué hacen estos odontoblastos? Generan tejido dentinario. Por eso, ¿cuáles son las funciones que cumple la pulpa? La primera de ellas, forma y calcifica dentina gracias a los odontoblastos, porque son los odontoblastos los que hacen que se forme justamente el tejido dentinario. Y es el que le da prácticamente la vitalidad y las características a la dentina. ¿Y cuál es la otra característica que tiene la pulpa? Es que la pulpa está encerrada en una cámara totalmente dura de tejidos justamente mineralizados y duros. Y en ese sentido, la pulpa es un tejido que trabaja dentro de esta cámara cerrada. Cuando alguna agresión o cuando algo llega a afectar a la pulpa es un tejido que no se puede desinflamar. Cuando hay una inflamación en cualquier parte del organismo, generalmente hay una hinchazón del tejido. Cuando yo me golpeo el brazo, por ejemplo,
Para desinflamarse la herida generalmente se ensancha. La pulpa no se puede ensanchar. ¿Por qué no se puede ensanchar? Porque está encerrada en una cámara totalmente dura, de tejidos duros. Y cuando hay una inflamación, aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Y esos calibres de los vasos sanguíneos comprimen a las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas que hay en la pulpa son indiferenciadas. No pueden, por ejemplo, distinguir el calor del frío, dulce, salado, alivio de presión. Cualquier estímulo exagerado que recibe la pulpa lo transforma en una sola respuesta: dolor. Por eso, ¿por qué la pulpa duele tanto? Porque la pulpa se defiende, es la única manera de defenderse y avisar que algo le está pasando al diente. Es la función de defensa. La pulpa reacciona en forma dolorosa ante estímulos externos exagerados. Esa es la famosa función de defensa que presenta la pulpa. Cuando un diente duele, es porque hay una inflamación en la pulpa. La inflamación de la pulpa es la pulpitis. ¿Y por qué duele tanto un diente? Porque la verdad que el dolor dental es característico. Porque la pulpa, al inflamarse, no se puede desinflamar, no se puede hinchar. Y comprimen las terminaciones nerviosas, se comprimen las terminaciones nerviosas que hay dentro de su estructura. Y eso hace que un diente duela tanto. Generalmente cuando hay un dolor de este tipo es cuando hay una agresión directa a la pulpa. Bueno, y aquí ven a los 4 tejidos que forman al diente, que son tejidos que interactúan entre sí: esmalte, dentina, cemento y pulpa. Y se dan cuenta que hay una dependencia de cada tejido. El esmalte depende de la dentina, la dentina depende de la pulpa, el cemento, prácticamente todos los tejidos dependen del cemento para poder alojarse en esa posición. Es decir, que los tejidos del diente nosotros los podemos estudiar como hoy en forma separada, pero entender un diente en forma separada, con tejidos separados, no se puede. Se los puede estudiar en forma independiente, pero por eso el diente es un órgano. Y les voy a repetir, el diente es como un dedo de la mano. Si uno pierde un diente, es como perder un dedo de la mano. Y los tejidos dentarios interactúan entre sí, determinando así las características del órgano dental. Bueno, y hay una enfermedad que afecta a estos tejidos dentarios. Es una enfermedad tan común, que uno cree que es normal, pero no es normal. Y estoy hablando de la famosa caries dental. La caries dental, ojo, es una enfermedad infecciosa porque está producida por bacterias. En la cavidad bucal hay una cantidad enorme de bacterias. Esas bacterias se organizan y en forma de una placa, la famosa placa bacteriana, se pegan al primer tejido que encuentran, se adhieren al primer tejido que encuentran. En este caso ya sabemos que es el esmalte, en forma de una placa bacteriana. Cuando una persona no retira esa placa bacteriana de ahí, las bacterias empiezan a actuar. Hay personas que creen que las bacterias se comen al diente, no es así. Las bacterias se alimentan de todo lo que hay en la cavidad bucal, pero el producto y el metabolismo de esas bacterias, de ese alimento, es un ácido muy fuerte, que gracias a la permeabilidad que tiene el esmalte, empieza a horadar y empieza a agujerear prácticamente el diente. De esa manera se inicia el proceso de caries, que es un proceso muy complejo. Cuando la caries se instala en el esmalte, no hay problema para el paciente no refiere dolor. Hay gente que ni siente que sus dientes le duelen porque presenta caries. Pero la enfermedad progresa y las bacterias progresan. Cuando ya se alojan en dentina, ya sabemos que es ahí donde el diente empieza a doler, porque la dentina es sensible. Generalmente esta es la etapa en donde el paciente acude al odontólogo y nos llama: me está doliendo un diente. Pero no hace un control de esta parte en donde es mucho más fácil revertir la situación. Pero cuando la enfermedad progresa, ya peligrosamente llega a la pulpa. Aquí se produce el complejo inflamatorio, la pulpitis, el dolor, y lo más grave todavía, de que las bacterias penetran y van directamente al torrente sanguíneo, y ahí se produce la famosa infección dental. Y esa infección
se origina generalmente por una simple caries. Es una enfermedad infecciosa, patología que afecta a los tejidos dentarios produciendo su degeneración y posterior destrucción. Por eso la conclusión que les quiero dejar es esa. Hay que entender cómo son los tejidos del diente y lo importante que es poder reemplazar a estos tejidos para mantener la integridad de la pieza dentaria. Bueno, la información lo van a encontrar en el texto de FIGUM, pero yo les voy a pasar solamente esta diapositiva y les voy a recomendar que lean solamente la parte anatómica, porque estudiar estos tejidos desde el punto de vista microscópico a nosotros no nos sirve. Solamente hay que entresacar la parte anatómica y pueden recurrir a otros textos como siempre, ¿verdad? Pero en FIGUM, en el texto que yo les pasé, en el PDF, ahí está toda la información.